a la discoteca, o te puedo informar, por ejemplo, un viaje de promoción, o te puedo informar un paseo con tus docentes, ¿no? Que son mis amigos, o te puedo informar, no sé, tantas historias que te voy a relatar más adelante. Ahora, esto de la función poética, criaturas hermosas, es una función que solo le pertenece a los textos narrativos literarios, ¿ya? La poesía no la vas a encontrar en una biografía, no la vamos a encontrar en una autobiografía, no la vamos a encontrar en la noticia, no la vamos a encontrar en la historia, lo que trabajan con Almonte, no lo vamos a encontrar ahí. Esto de la poesía lo encontramos en textos narrativos, pero literarios, llámense novelas, fábulas, cuentos, mitos, leyendas, en fin. Segunda propiedad, recuerda que siempre en un texto narrativo tiene que ocurrir algo, o sea, hay un hecho. Y ese hecho se suscita por una causa, ¿ya? Los textos narrativos son secuenciales y causales. Secuencial porque hay una hilación de hechos, criaturas. Algo ha debido de ocurrir para que salten los hechos. Y causal porque hay una causa, que si eso no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido hechos así de sencillo. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado estas noticias de descuartizamiento allá en el Alto, en La Paz, ¿no? En Bolivia. La historia, por ejemplo, de este chico Anakin, que me ha sorprendido, tiene una secuencia. Este chico siempre estaba enamorada de Maya, que era la chica, ¿no? Enamoraban, pero dice que parecía una relación muy tóxica. La chica siempre le terminaba, él le rogaba, le esperaba fuera de la casa, esperando a que ella salga, le dejaba cartitas por la ventana, en fin, todo un amor tóxico. Hasta que al final deciden terminar y Maya se consiguió otro enamorado que se llamaba Álvaro. En fin, la cuestión dice que tanto era su amor de este chico Anakin por la flaca, es que hasta soportó ser el otro, el amante, ¿ya? Como quien diría. Y un día todavía siguen en investigaciones, hay hipótesis, chicos, todavía no hay nada cierto, creo yo. Y consideran, dice, que el Maya, junto con su nuevo enamorado Álvaro, planean la muerte de Anakin porque, pues no, la chica como que ya no quería andar con él. Y el otro Álvaro, el otro, o sea, era como que aceptaba ser su amante, ser su firme, ser todo. En fin, la cuestión es que ese día llega a la casa, o mejor dicho, lo llevan a la casa, se ponen a tomar, los tres empiezan a tomar, y en una de esas la chica Maya le pide como prueba de amor a Álvaro que mate a Anakin. Y Álvaro lo hace, dice que lo empiezan a cuchillar y estando vivo empiezan a cercenarle las extremidades, la cabeza, el tronco, y este chico era estudiante de cocina, o sea, estaba para chef. Por ende es que sabía, pues, ¿no? La unión de los huesos, en fin, ¿ya? Y así dice que empiezan a botar o lo botan el cuerpo del chico, no recuerdo en qué acampado, ¿ya? Y en la casa se queda el tronco. La cuestión es que los vecinos, policías encontraron el cuerpo del chico, o sea, la cabeza, todo, la cabeza es extremidades, pero faltaba el tronco. ¿Te imaginas qué desgarrador relatar esto? La policía llega a la casa, los chicos dicen supuestamente no sé nada, pero la policía se percata que hay una bolsa, abren la bolsa y era el tronco de Anakin. Qué horrible historia, ¿no? Ahí te das cuenta que ha habido una pequeña secuencia. Quizás he tratado de darte el orden como se han suscitado los hechos, sí o no, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado primero, segundo, tercero, cuarto? Y al final tenemos pues el descuartizamiento de este jovencito. Ahora, el día de ayer, anteayer, también se encontró otro caso, pero esto fue más bien una chica degollada en las alturas, no sé de qué lugar también, pero en La Paz. Ya recién van a ver la investigación, no en la cabeza, también la han descuartizado, pero no en la cabeza. O creo que ya la habían encontrado, en un primer instante no lo encontraron, pero creo ahora último me dijeron que sí. Entonces, miren, ahí hay una secuencia, qué horrible noticia, y hay una causa. ¿Cuál ha sido quizás el origen de todo? El enamoramiento. O quizá la obsesión, ¿no? Si este chico Anakin nunca se hubiera obsesionado tanto con esta señorita Maya, no hubieran tenido la historia que han tenido, una relación súper tóxica, no hubiera quizás el chico ido a la casa de la señorita y no hubiera muerto. ¿Te das cuenta cómo hay una causa? La causa es el origen de toda la historia, ¿ya? O en la literatura, por ejemplo, el origen, no sé, o la causa de Lazarillo de Tormes. Por ejemplo, la muerte de su padre. Porque Lazarillo ellos vivían, ay, no me recuerdo dónde vivían, uy, se me fue el nombre, pero debido a la muerte del papá es que la mamá decide irse a Salamanca y en Salamanca pues le ocurre todas las historias que le pasa a Lazarillo de Tormes, ¿sí o no? Puede ser, esa es una causa, o sencillo. En Romeo y Julieta, ¿cuál es la causa? El amor. Si Romeo y Julieta nunca se hubieran enamorado, no, pues nunca hubiéramos tenido la historia que hemos tenido. No hubiéramos tenido la trágica historia de los Montesco y los Capuleto. Pero familia que se odiaba y que no midió su odio, ¿no? Muy bien. Eso es secuencial y causal, chicos.
Ahora, concreto porque todas las historias en sí guardan un mensaje. Mensajes que te puedan informar o mensajes que te puedan enseñar. Por ejemplo, te puedo decir que quizás mensajes que informan, no sé, puede ser el relato de alguna leyenda urbana, un parricidio, las horas puntas, dice que a las 3 de la mañana, o a las 12 o a las 2 dicen otros, en fin, o sea, me baso con que te estoy informando. Pero mensaje quizás ya pueda ser una fábula, ¿sí o no, no? Donde te relata una historia con el único afán de que tengas o recibas pues una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, cuando lees la fábula del pastor mentiroso, te enseñan que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, ¿sí o no? No mientas, eso nada más te decimos, ¿ya? Muy bien, así de sencillo. Y dinámico porque obviamente hay acciones, chicos, las historias se mueven por la presencia de los verbos. Este tipo de relatos se pueden escribir tanto en verso como en prosa, ya no hay regla que lo impida. Obviamente los personajes se desenvuelven en un espacio, en un tiempo, y los hechos pueden ser verosímiles, o sea que aparentan ser reales, la manera por la que te relato. Yo puedo relatarte de casos paranormales, experiencias paranormales, y puedo hacer que de una u otra manera lo entiendas como hechos reales, ¿no? Como que está ocurriendo, como que efectivamente está ocurriendo, ¿ya? Muy bien, claro, las leyendas urbanas, por ejemplo, ¿sí o no? Hubo una leyenda urbana, yo recuerdo hace mucho tiempo en Puno, salió en las noticias, de un señor que por estar molestando a una chica parece que vio al demonio. Por ejemplo, por acá dicen las parábolas, excelente. Las parábolas, por ejemplo, guardan consigo enseñanzas, ¿sí o no? Son textos, algunos los llaman textos didácticos, pertenecientes al género didáctico por la enseñanza que tiene la parábola. Pero al final de cuentas es una narración, es un relato. Te relata del buen samaritano. ¿Qué más había? Ya no me acuerdo, el buen samaritano, el sembrador, creo que sí era, ¿no? Yo no me acuerdo de esas parábolas de sus años, ¿ya? Muy bien, pero también pues son textos narrativos. Muy bien, y por último, recuerda que en la redacción lo que más abundan son los verbos sustantivos y adjetivos. En orden, más verbos porque son acciones, sustantivos, quienes están haciendo las acciones, y adjetivos porque necesitamos calificar un poco el escenario, ¿no? ¿Cómo es? Muy bien, babies. Seguimos. Vamos con la superestructura. Recuerden que este tipo de textos tradicionalmente se divide en tres: inicio, nudo, desenlace. Ahora, criaturas hermosas, lo vamos a dividir en marco, complicación y resolución. El marco, criaturas, es la exposición del relato, o sea, el marco es el inicio de la historia. En este inicio lo que van a hacer es presentarnos el tema, más o menos de qué va a tratar. Dos, nos va a presentar la identidad de los personajes. Tres, nos va a presentar el tiempo. Y cuatro, el espacio. En las películas, cuando tú las veas, date cuenta si están iniciando por el inicio, valga la redundancia, por el marco. Por ejemplo, lees y dice en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no recuerdo, hace mucho tiempo existía un hombre de delgada figura, algo así, enjuta figura, no un hombrecillo que alucinamos, o sea, inicia la historia así. De frente ya me dice un lugar de la Mancha hace mucho tiempo, un personaje tal, entonces ya me da a entender que la obra, la historia va a tratar de un hombre de La Mancha y de esos años mozos de plena juventud, ¿sí o no? Películas, date cuenta también en las películas cómo se dan su inicio, cómo inicia prácticamente la historia. Hay una obra literaria que se llevó al cine que es El asesino o asesinato en el tren del Oriente. Una super película, te la recomiendo, pero te la voy a matar hoy día porque lo voy a relatar para mi ejemplo. La historia comienza con un super detective que tiene un don de tener las cosas exactas, la precisión. Le encanta que todo sea a la medida. La corbata no puede ir al costado, hace que sea bien adecuadamente puesta. O sea, en fin, es un súper detective. La cuestión que lo llamaron para que determine el robo de un objeto de una iglesia, ¿ya? La historia más o menos comienza así. Y dice en los años 1900 tantos, pero no recuerdo qué años, era 1950 creo, ¿no? Y empieza a describir para el personaje. La historia comienza con ese ser, como que lo enfocan de manera misteriosa y dices, parece que van a hablar de ese detective, ¿sí o no? La identidad del personaje, Crow, si no me equivoco se llamaba el detective Crow, ya en un tiempo, 1900 tanto, en un espacio, te va indicando, primero creo que será en Bagdad, si no me equivoco el lugar, ¿ya? Primero lo van en Estambul, ¿ya? Me corrijo, en Estambul, luego próximamente tiene que ir a Londres, en fin, pero ahí la historia está comenzando. Empieza con este detective que nos va a relatar algo, me imagino, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ese es el marco.
Punto número 2, criaturas, está la complicación. En la complicación es la parte central de la historia. ¿Por qué? Porque en la complicación está el nudo. Pero ojo, quiero que me entiendas algo. En la complicación, criaturas, aparecen miles de conflictos. No solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, sino varios conflictos. ¿Ya, criaturas hermosas? En una historia puede aparecer 50 problemas, 60 problemas, pero solo hay un clímax. Y el clímax es la parte más alta de la historia. Por ejemplo, te sigo contando la historia así, a grandes rasgos. La cuestión es que este señor se retira, ese era su último caso, pero cuando ya está por abordar el tren que supuestamente lo tiene que llevar a Londres, a hacer su descanso, iba a descansar, le avisan que hay un caso en Egipto, si no me equivoco, ¿no? De la muerte no sé de quién. Él no quiere, pero al final dice, ya, pues ya, vamos, dice, mira, primer conflicto, ahí aparece un problema, sus vacaciones se ven frustradas. Segundo conflicto, sube al vagón, en fin, le ubican un vagón de clase fina, clase alta, en fin, ¿no? Y en el vagón va conociendo múltiples personajes, ¿no? Tal, la historia son como 12 personas con diferentes historias. Bueno, lo pasa por alto. Otro conflicto es cuando uno de ellos resulta que era un vendedor de reliquias, pero falsas, entonces tenía un montón de enemigos. Y él le dice pues, al detective, yo sé quién es usted y por favor le voy a pagar tanto, tanto si usted me cuida. A lo que él se niega, le dice, no, yo no estoy para ejercer ningún tipo de trabajo, estoy para descansar y es su problema, ¿no? Ya la vida le cobrará porque usted pues estafa, ¿no? Era un estafador. Bueno, le dice el otro, ¿no? Conste que yo le advertí, lo amenaza todo, pero al final no acepta, ¿ya? No acepta cuidarlo porque dice que recibió cartas de amenaza. También ahí es un problema, ¿no? Conoce a ese individuo. Tres, un día que ya están descansando, en la primera noche, si más no me equivoco, se ocurre un asesinato. Lo mataron a este señor que le estaba pidiendo ayuda porque, bueno, había sido amenazado. Mira, tercer conflicto. Y cuarto, y así sucesivamente, chicos. Y el nudo empieza a desatarse porque ahora hay que saber quién es el asesino. Son 12 personas que están en el vagón, son 12 supuestamente sospechosos de la historia o del asesinato de este personaje. ¿Te has dado cuenta cómo los problemas han ido apareciendo poco a poco? Primer problema, parece que es la señora que dormía al lado de esa habitación. Otro parece que fue la señora millonaria, parece que fue el médico, parece que fue la maestra, había una maestra, parece que fue una institutriz, o sea, ahí el clima te das cuenta que va aumentando. Y el clímax máximo de esta historia es saber quién es el asesino. Tú mismo verías la película y dices, no, para mí el asesino era yo, no, era el otro. Y ahí está aumentando la sensación, la estética en nosotros los lectores. No te olvides entonces que en la complicación pueden aparecer miles de problemas, pero solo hay un clima que es el núcleo que mueve toda la historia. Y lo que mueve toda la historia es saber quién es el asesino, ¿sí o no? ¿No? Muy bien. O en las películas de terror, en El Conjuro, por ejemplo, acá nuestro nudo sería saber o nuestro nudo se llega a concretar cuando el demonio, que es una bruja, logra poseer a la mamá y ahora su objetivo es matar a los chicos, a los hijos, bueno, a las hijas, ¿sí o no? ¿No? Tú dices, sí, tienes razón, entonces ahí está el punto máximo de la historia. ¿Ya? Ahora vamos a llegar a una estabilidad, que es la resolución. Cuando tu corazoncito dice, uff, ya, felizmente descubrimos, ¿sí o no? ¿No? Y acá, criaturas, en esta historia que te cuento, la parte de la resolución se da de la siguiente manera. Al final, el detective resuelve el caso, ¿ya? Y resulta que los asesinos eran las 12 personas que estaban en el vagón. ¿Por qué? Cada uno tenía una relación con un crimen anterior, el asesinato de una pequeña. Esa historia dice que causó por revuelo, ¿sí o no? Mataron a una niña, ¿ya? La señora estaba embarazada y al enterarse que mataron a su hija, tuvo que dar a luz antes, ¿no? Se adelantó el embarazo, pero lamentablemente ni ella ni su bebita lograron sobrevivir y murieron. Y el esposo también de la depresión de no tener a su esposa, a sus dos hijos, hizo que se suicide, ¿no? Entonces, todos estos 12 personajes habían estado relacionados con ese caso. Uno de ellos, por ejemplo, era el chofer, el que le debía prácticamente la vida al señor, que era creo un piloto, porque le había dado un préstamo y había hecho que su empresa crezca, entonces tenía una deuda. Otro de ellos había sido la mamá de la chica, que muere por la impresión, o sea, la abuelita de la niña, ¿no? Otro de ellos había sido la nana, que esa noche que entraron a robar a la pequeña, ella se había exagerado en el alcohol y bueno, lamentablemente ese individuo le había, Caletti se llamaba, le había robado a la pequeña y la había matado, sentía culpa. Otro había estado la tía de la pequeña, otro, o sea, los 12 tenían relación con esta historia. Y ahora el detective se resolvió el caso, los 12 son los asesinos. ¿Y tú?
¡Hala! Porque al final confiesan, ¿no? Que entraron a la habitación de Caletti y cada uno le acertó pues una puñalada, porque el cuerpo tenía 12 puñaladas. Cada uno agarró el cuchillo, ¡pum!, ¿no? Por la pequeña que él había matado, ¡pum!, y así. Y tú dices, ¡uf! Llegas al equilibrio de la historia, se resolvió el caso, qué emoción. Pero ese final o esa resolución nos conduce ahora a un final, porque ahora la intención de la historia es qué final vamos a tener, si vamos a tener un final abierto o vamos a tener un final cerrado, porque ahora la pregunta es, ¿tú crees que el detective va a denunciar a los 12 cuando lleguen a la estación y que llame a la policía y se lleven a los 12? Y tú dices, wow, mira, ahora, ¿cómo termina la historia? Ahí va el impacto, mira, el impacto del final. La historia concluye con que el detective al final decide decir a la policía que el asesino, aprovechándose de que el tren se había malogrado, porque se malogró por ahí, él escapó. Se salió, se escapó por tal lugar y no pudieron alcanzarlo, ¿no? Debido a la situación, la nevada, en fin, cosas por el estilo. Y al final dijo es que la vida, ¿no? Tiene una frase bien bonita. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia a veces se puede tomar por las leyes o a veces se puede tomar por las manos. ¿Qué hacer cuando son 12 corazones que están destruidos por una misma historia? Y al final dijo acá nadie es el asesino, ¿no? Y los 12 que técnicamente lo acuchillaron, ya pues continuaron con su viaje. ¿Te das cuenta? Es una historia bien chévere, es una peli bien bacana. Y el final fue cerrado. ¿Por qué acabó? Sacan el cuerpo de Khaletti, ya lo llevan y él informa a la policía que el asesino escapó, ¿no? Según su investigación, porque era el mejor detective del mundo, criaturas. Entonces, bueno, le creen la información y el caso queda cerrado. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora hay historias que pueden tener finales abiertos, pues, criaturas, ¿no? Y qué tal, no sé, había otro personaje más en el vagón que va a matar al verdadero asesino y qué tal no era. O sea, ya la historia puede cambiar, pues, ¿no? Los finales abiertos te dan posibilidades. Como en las sagas, a ver, Rápido y Furioso, ¿qué más tenemos? El juego macabro, Correr o Morir, todas las películas que tienen parte uno, parte 2, parte 3, en fin, ahí tienen pues un final abierto porque hay posibilidades, ¿no? Muy bien, criaturas. Y al final, la evaluación que solamente es tu apreciación, o sea, ¿cuál es la enseñanza que tú extraes de la historia que has leído? ¿No? Por ejemplo, es tu punto de interés, el propósito del autor. En las fábulas, obviamente, el propósito está en las enseñanzas, las benditas moralejas. Ahora, en otro tipo de relatos como en los cuentos, eres tú quien infiere la enseñanza. No necesariamente viene plasmado, sino yo lo infiero, ¿ya? Muy bien, criaturas. Bueno, esto era para practicar. Es la historia de un señor que llega a las 10 de la noche a una caja de un supermercado, el Marco. Nos está ubicando en tiempo y espacio. 10 de la noche en un supermercado, un señor. En fin. Esto se complica cuando está por pagar, ¿no? Se acerca a la caja para pagar y la cinta se acaba. Y él ha esperado cerca de 20 minutos a que recién venga alguien y coloque una nueva cinta. La complicación, porque la pregunta es, ¿pagará? ¿No pagará? ¿Se molestará y qué tal golpea a todos? ¡Wow! Sí o no, te tiene en suspenso. Y al final se resuelve porque dice, recién a las 11 pude pagar, estuve una hora en la caja. Se resolvió el problema. Nosotros teníamos la intriga de que si pagará, no pagará, se escapará, los dejará los productos, ¿qué será? Y al final se resuelve diciendo que a las 11 lograron recién atenderlo, ¿no? Muy bien, y la evaluación, criaturas hermosas, simplemente es tu apreciación. Por ejemplo, que dice, no sé para qué tienen hasta tarde si no hay gente que nos atienda, no hay personal. Ah, esa es la evaluación, como que esa es la enseñanza, el mensaje de la historia, ¿ya? Muy bien, vamos rápidamente con los elementos de la narración, criaturas hermosas. Recuerden, mis estimados bombones, que la narración tiene como elemento al narrador. El primer elemento es el narrador, pero el más importante son los personajes. El narrador es un ser creado por el autor para que nos relate la historia, para que nos conduzca durante toda la historia. Lo hemos catalogado en tres grupos. Vamos a tener los narradores desde una perspectiva externa, que se refiere a que son personajes, o perdón, narradores que están fuera de la historia. Ojo, no están dentro, ¿ah? Ojo, no forman parte de la historia, por favor. ¿Ya? Muy bien. El narrador omnisciente o llamado absoluto o llamado Dios es el que conoce al 100% la historia. Conoce los hechos, conoce los personajes y sobre todo conoce su mundo interno. Es el único narrador que puede saber si el personaje estaba triste, preocupado, si era el asesino, si era el inocente, o sea, sabe toda la historia. ¿Ya? Y ojo, ¿por qué se llaman perspectiva externa? Porque están fuera de la historia, ellos no son un personaje, es como que de la ventanita alguien me esté viendo cómo yo desarrollo mis sesiones, ¿te das cuenta?
Ese es un omnisciente. Ahora, el observador, criaturas, va a ser un narrador que solo puede relatar lo que ve y lo que escucha. Puede saber lo que siente el personaje, puede saber lo que hizo, no, no puede saber, ¿verdad? Ahí está su límite, pues, por eso es limitado. A lo mucho puede saber, criaturas bellas, lo que dijeron, pero no, no sabe la historia, no sabe tu mundo interno. Yo puedo ser ahora una narradora observadora. Si ustedes prenderían la cámara, yo podría relatar lo que estoy viendo, lo que están haciendo, qué están diciendo, como una cámara filmadora, nada más, pero no puedo saber tu mundo interno, ¿ya? Siguiente, tenemos desde una perspectiva interna. Interna, criaturas, porque ahora sí forman parte de la historia, son un personaje más de la historia. Ahí tenemos al protagonista. Recuerda que el narrador protagonista va a ser aquel que ofrece su historia, o sea, lo que yo te relaté. Por ejemplo, la primera vez que entré a la discoteca, no lo sé. O puedo relatarte, no sé, un viaje con tus profesores, por ejemplo, cuando alguna vez, cuando éramos jóvenes, ¿ya? Viajamos, ¿no? Siempre como amigos, como buenos amigos, puedo relatarte qué hice yo, qué no hice, puedo relatarte cuando fui asesora, ¿no? De un grupo de pirañas, en fin. Entonces, es tu historia. Tú cuéntame tu vida. Ese es un narrador protagonista. El narrador testigo, más bien es el que cuenta también un poco de su historia, pero más se centra en el personaje principal. Es como que yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que hicimos libar a mi amiga, ¿no? Te voy a contar, así en resumen. Eh, Salimos a la discoteca, ya criaturas bellas. Yo había salido con el pretexto que tenía que estudiar, ya, pero a mi mamá le dije, voy a llegar a tal hora, algo así, o si capaz me quedo en la casa de mi amiga, no sé, pero lo cierto es que teníamos examen, ya, pero un poquito de mentirita no hace daño. La cuestión es que, ¿qué examen y qué examen? Vamos a la discoteca. Muy bien, nos fuimos a la discoteca y en fin, todo nuestro plan. Y ya, pues ingresamos, yo tenía una amiga que se llamaba Eli, ella no tomaba. Ya, me decía, Carito, yo les acompaño, pero no tomo. No hay problema, flaca. Nunca vamos a obligar, nunca lo voy a hacer. Está bailando, se divierte la flaca, chévere. Me dice, Carito, ¿puedo probar un poquito? Sí, le digo, si gustas, pero no exageres. Toma un coquito, suficiente. Ya, prueba, ay, que está feo, que no sé qué tanto. Ya, muy bien. No tomes, seguimos bailando. Otro poquito puedo, Carito, ya. Toma, mía, muy bien, ¿sí o no? De pronto ella como que empieza a emocionarse y empieza a bailar más efusivamente, ¿no? Ay, que las quiero, lo clásico, ¿no? Mis amigas del alma, mis patas, mis chocheras, que nuestra amistad tiene que trascender fronteras hasta que estemos viejitos, que hay que ir a la discoteca con bastón incluido en un futuro, ¿sí o no? Entonces empieza a libar y se pica, ¿no? Y está un poquito emocionada con el alcohol. La cuestión, criaturas bellas, es que ya nos retiramos. Eso es otra anécdota también. Nos vamos. Y a mi amiga le decimos, oye, Eli, vamos a ir a taxi, te dejamos en tu casa. Bueno, todas nos íbamos a ir a la casa de una de ellas. Y bueno, yo dije, mejor me voy a mi casa a estudiar. Creo que sí, porque si me quedo con ellos, nos vamos a quedar conversando de amanecido. Entonces le dije, ¿saben qué? Primero me dejan a mí, luego dejan, se van y la dejan a ella también, o sea, se quedan en tu casa. Ya está perfecto. De pronto vemos que ella no estaba en la puerta de la discoteca. Nosotros entre que coordinamos cómo vamos y no había. ¡Ah! Nosotros nos desesperamos. Flaca era la primera que tomaba. Pucha, ¿qué hacemos? La buscamos por aquí, la buscamos por allá. Hasta que al final logramos encontrarla. ¿Ya? Pero ella tiene una anécdota porque caminaba como el cangrejo, retrocedía. Decía, no me toques, carito, estoy en mi casa. Y seguía retrocediendo. Pero Eli, vives por allá. No, no, yo estoy en mi casa. Hasta que mi amiga tuvo que agarrarla y a la fuerza la metimos al taxi. Me dejan en mi casa, luego de ellos se bajan, pues, o ellas se bajan a la casa de una de ellas. Fin de la historia. Ahí te das cuenta que hay un narrador testigo, ¿por qué? Porque yo también te estoy contando cómo yo salí a la discoteca. Y también te cuento en la tercera persona cuando te hago mención de mi amiga Eli, ¿sí o no? Ella me dijo que si podía tomar. Ella empezó a bailar muy efusivamente. Ella se picó, ¿te das cuenta? Primera persona, tercera persona. En esta historia, el personaje principal es ella. La historia se entorna en base a ella. ¿Ya? Muy bien. Otros narradores, criaturas, tenemos cuando, perdón, vamos con otros en la segunda persona. La segunda persona es cuando vas a encontrar textos que utilizan, valga la redundancia, puros pronombres segunda persona. Por ejemplo, tú debiste de haber sido más firme con tu decisión. No hubieses permitido que él tomase la decisión por ti. Ahora todo se perdió por culpa tuya. Si tú hubieras decidido cortar la relación en ese momento, nada te hubiera pasado. Te das cuenta como que alguien te está llamando la atención, como que alguien te está riñendo, ¿no? Técnicamente. Ese es un narrador en segunda persona. Ahora, en estos narradores, criaturas de segunda persona, tenemos que tener en cuenta el famoso desdoblamiento del yo.
¿ya? Ahí se desdoblan, ahí nos desdoblamos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque la historia te la está relatando para ti, ¿ya? Y el narrador múltiple es cuando dentro de la historia existen varios narradores, pues, criaturas que conocen un poquito de la historia. Las novelas, por ejemplo, si ve tu mami y tus hermanas ven novelas, ay, pues no te hace checar que los personajes conocen un poquito de la historia. Que si juntas esos poquitos, ahí tienes la historia, ¿ya? Muy bien, ese es nuestro primer narrador. Miren, acá tengo ejemplos, pero no sé si por el tiempo. Mira, a ver, vamos a ver si puedes reconocer rápidamente. Lo leo. Dice, fue entonces cuando se torció el tobillo, cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Hasta ahí, chicos, ¿qué tipo de narradores? Rápido, ayúdenme, pero rápido. Testigo. Testigo. Ya está, muy bien, ¿qué más? Pero para que sea testigo, dice, yo vi cuando él se torció el pie o el tobillo. ¿Hay pronombres en primera persona, chicos? Dios. Ah, es un narrador Dios. ¿Y cómo se llama el narrador Dios? Omnisciente. Claro, babies, es un narrador omnisciente. ¿Por qué también te das cuenta? Es que acá dice, pensó que se había roto el pie. Solo el omnisciente puede saber lo que está pensando el personaje, no puede saber lo otro. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, ese es un narrador omnisciente, ¿ya? A ver, otro texto por acá, yo lo leo al faz. Dice, el arenero era su juego favorito. Así le había dicho a su madre mientras iban de la mano a la plaza que quedaba a 2 cuadras de su casa. Cuando pasaron las hamacas, le soltó la mano a su madre y con un baldecito rojo en una mano y el rastrillo en la otra, fue corriendo hacia el rectángulo en el que ya se habían levantado varios castillos y volcanes de arena. Su madre se sentó en el mismo banco de siempre y se dedicó a tomar sol mientras lo vigilaba sin que él se diera cuenta. ¿Qué narrador encuentra? Observador. Muy bien. Es solamente un narrador observador. Es un narrador que está relatando la llegada de una mamá con su hijo a la playa, me imagino, ¿no? Por los castillos de arena. No nos dice qué piensan los personajes, nada. Solamente se limita a relatar lo que ve. Ese es un observador. Otro dice, la carretera atravesaba la Auvernia y el Cantal. Habíamos salido de Saint-Tropez por la tarde y condujimos hasta entrada la noche. No recuerdo exactamente qué año era, fue en pleno verano. Lo conocía desde principios de año. Lo había encontrado en un baile al que había ido sola. Es otra historia. Suficiente. ¿Qué narrador creen que es? Primera persona. Muy bien, un narrador protagonista. Otro ejemplo. Dice, lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Narrador. Testigo. Excelente, muy bien. Porque dice recuerdo y parece que está relatando de alguien, ¿no? De un ser con cara taciturna, andiada, sus manos afiladas, ¿no? Que sus manos eran, o al lado había mate, no sé qué más dice, ¿no? Que vio un paisaje, en fin, está relatando, ¿ya? Parte de su historia, pero también de alguien principal. ¿Te das cuenta? O sea, está en primera persona, pero señala a un tercero. Muy bien, criaturas, hasta ahí. Ya vamos a tratar de pasar rápido. Muy bien, un ejemplo me falta. Los actantes, recuerda que son seres que dan vida a la historia. Ya hemos visto los tipos de narradores. Ahora, los actantes son el elemento principal de un texto narrativo. Si no hay ellos, no hay historia. Así de sencillo. Necesito que haya personajes. Primero vamos a catalogar a los actantes o personajes según su intervención en la historia o su tiempo de duración en la historia. Los principales son los que permanecen mucho más tiempo porque la historia gira en torno a ellos. Chucky, por ejemplo, Charles, ¿no? Es un personaje principal porque la historia gira en torno a él. Y el estado permanece durante toda la historia, de inicio a fin, como quien diría. Los secundarios son personajes que están eventualmente, su participación es regular, ¿no? Pero, sin embargo, tienen la misión de contribuir con el principal a que éste pueda desenvolverse. Es el ayudante del principal. Sin secundarios,
Chucky no tendría a quién matar, por ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Ya? O no tendría con quién pelear, entre comillas. Muy bien, por ejemplo, la mamá de Andy podría ser un personaje secundario, porque la historia más gira entre Chucky y entre Andy, ¿no? Andy. Y la mamá como que de vez en cuando interviene en la historia, ¿ya? Un personaje comparsa va a ser más bien aquel personaje, criaturas, que está en la historia, pero, ¿qué te digo? O sea, no hace nada. Es como un varón, está por gusto, está de adornito nada más. ¿Ya, chicos? Su participación o no en la historia no la va a afectar para nada, absolutamente para nada. Ese es un personaje comparsa, como los famosos extra en la historia, que les pagas 20 céntimos o 20, o perdón, $20 por pasar, ¿no? Ya está suficiente. Ese es un comparsa. Siguiente, criaturas hermosas. A ver, esperen. Ya, muy bien, criaturas, disculpen, seguimos. Entonces les decía, eso es un comparsa que le das como 20 soles por pasar por la pantalla. Ahora, los personajes según su función son los que tienen metas dentro de la historia. El personaje protagonista, por ejemplo, es aquel que tiene que alcanzar un objetivo dentro de la historia. Lo clásico, casarse con la chica regia, lograr ingresar a la universidad, ser un famoso guitarrista, o sea, tienen un objetivo. Pero viene el antagonista, ¿por qué le llaman antagonista? Porque le pone trabas a ese principal, hace que el principal no logre cumplir ese objetivo. Lo clásico, las brujas de las historias, las chicas malas que no quieren que el amor de su vida se case con la bonita, ¿no? Ese es un antagonista. Y según su caracterización tenemos los planos y los redondos. Recuerda que un personaje plano es aquel que sus cualidades ya están definidas y no cambia y no evoluciona para nada. ¿Ya, criaturas bellas? Muy bien. Un personaje plano es aquel personaje que las cualidades están establecidas. Iniciaste malo, terminas mal. Iniciaste bueno, terminaste bueno. Iniciaste siendo el asesino de la historia, terminas siendo el asesino de la historia. En los redondos son aquellos más bien que sí, como su nombre lo dice, van a darnos a conocer las diversas caras de su personalidad, siendo buenos, siendo malos, o sea, de todo un poco. ¿Me entiendes? Muy bien. Siguiente. El tiempo, criaturas, es un elemento muy importante. Las historias se basan más que todo en la duración. Pueden ser historias que acaparan años, que acaparan días. Por ejemplo, la historia que te conté, que es asesinato en el tren del Oriente, son 3 días en que ocurre toda esta historia. Ese es su tiempo, ¿ya? O la historia de Don Quijote, ¿no? Que la historia real, o sea, la historia, el momento real de la historia, se da en una época moderna. Pero sin embargo, el Quijote cree vivir otro tiempo, una época medieval, por ejemplo, ¿sí o no? ¿No? De princesas, de castillos, en fin. El espacio es ese lugar donde estos personajes se desenvuelven, ese escenario. No te olvides que en ese escenario prima la descripción, no te vas a olvidar, ¿ya? Muy bien. Y por último, las acciones, criaturas, es todo lo que nosotros hacemos, o sea, los personajes se desenvuelven, los personajes actúan, ¿ya? Muy bien, esa es una acción. Siguiente, criaturas bellas, ¿ya? Vamos con las formas narrativas. Miren, las formas narrativas, criaturas, son técnicas que utilizan los autores para que llegue la historia. Por ejemplo, la técnica más común es la técnica lineal. ¿Y en qué consiste la técnica lineal? Que la historia comienza, valga la redundancia, desde el inicio, ¿ya? Y termina pues en un final. Es la historia, ¿qué te puedo decir?, más común que podemos encontrar. Una técnica lineal, a ver, lo tenemos en las historias de terror, por ejemplo, ¿ya? Esto es una historia que comienza normal, un grupo de jóvenes que se van, por ejemplo, a una cabaña allá en la Ciudad de México, la pasan bien, se compran bebidas alcohólicas, comida, en fin. Y de pronto en la noche empiezan a pasar cosas curiosas, ¿no? Como que abren la puerta para salir de la cabaña y es negro, oscuro, una sensación como de la nada, ¿ya? Otro que empiezan a escuchar sonidos raros, ¿no? En el cuarto, de una chica que llora, en fin. Y poco a poco se da ese lo lineal, lo común y corriente.
Clásico también las historias de literatura infantil, la Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Que comienza con una familia bien feliz, yo que sé, que lamentablemente la mamá muere por alguna enfermedad, se queda la niña sola, de pronto su papá conoce otra pareja, otra señora que tenía sus hijas, se vuelven una hijastra más, ¿no? Ya tiene su madrastra, luego el papá muere, te das cuenta que hay un orden, ese es lineal, inicio, nudo, desenlace, o marco, complicación, resolución. La técnica circular, criaturas hermosas, más bien es cuando la historia puede comenzar desde cualquier punto, ¿ya? La historia comienza desde cualquier punto. No interesa si comienza por el medio, por el final, por donde tú quieras, pero llega a lo mismo, por favor. Tienes que llegar a lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, esta historia comienza, ya. Por ejemplo, esta historia comienza con un chico, un señor, ya, que entra a una especie de, no sabemos, es un local, es una casa, parece, ya, pero es un recinto, y ve que hay una horca, ya, ¿no? Entonces él que decide subir a esa horca y colgarse, se mata, ¿no? La historia comienza así. El señor solamente se ve que llora, sube a esa horca y se suicida, se cuelga. Muy bien. No, la historia da todo un giro, pues, y explica que él era antes, director de este penal, ¿no? Era una cárcel, ¿ya? Era el director del penal, que conoce a una chica que lamentablemente era la pareja de un reo que él había metido a la cárcel porque había matado a su esposa y a su hijo. Entonces decide vengarse, ¿no? Como él había quitado todo, su esposa y su hijo, decide también hacer lo mismo, ¿no? Entonces la cuestión es que como este chico ya había pagado por lo que había hecho, ¿no? En su vida mala, pero esta persona pues le tenía un odio y desmedido y hace de todo para que se porte mal, como quien dice, y lo regresen a la cárcel, ¿no? Porque es una condición. Sales de la cárcel, pero por buena conducta no tienes que tener intervenciones policíacas, nada. Pero la cuestión que le hacen que el chico llega al penal, se encuentra con este director y el director le dice que, bueno, no, tú me has quitado todo y yo hoy por hoy te quitaré todo. Le hacen de todo en la cárcel, lo golpean, lo agreden y justo quiere aplicarle pena de muerte porque en ese país, en esa ciudad se podía. Y la esposa lucha para que el gobernador anule eso de la pena de muerte, basta de pena de muerte. Pero al final, lamentablemente, terminan matándolo al chico, lo cuelgan. Esa horca pertenecía al penal, la pena de muerte era eso, el ahorcamiento, ¿no? La cuestión que al final le cuentas al chico lo ahorcan, la chica muere, bueno, sufre, pero mejor dicho, de la tristeza porque perdió a su pareja. Y al final de cuentas logran pues anular la pena de muerte en esta ciudad, mandan a destruir, a demoler el penal, ¿no? Y ahí es donde este director del penal pues se arrepiente de lo que había hecho y llega a la misma mazmorra, ese local y se ahorca. Bueno, y muere. ¿Te das cuenta? Regresa lo mismo. Ahora ya sabes, ese director del penal se ahorca, pasa toda una historia, se porta mal, a todos les aplica pena de muerte, penalmente se arrepiente, al final y se ahorca, llegué a lo mismo. Y ahí termina la historia, pues no, su conciencia no le ha dejado vivir y se suicidó. Muy bien, eso es circular. El contrapunto, criaturas bellas, es el cruce de historias. La amistad, por ejemplo, puede ser una técnica de cruce de historias. Tú tienes tu amistad con X persona, recuérdate cómo se han conocido, cómo han cruzado sus historias, y ahí tienes la historia, valga la redundancia. Ese es el contrapunto, ¿ya? A lo largo del relato se van entrecruzando más y más historias. Por ejemplo, yo tengo la amistad con un amigo, ¿ya? Somos amigos recién, creo, antes de la pandemia, no, después de la pandemia, en julio, creo que nos hemos conocido por temas de la pandemia, por temas de trabajo, de prácticas, ¿no? La cuestión es que me conozco con él, tenemos una historia, bien bacán, somos amigos patas. A esa historia llega otro amigo con otra historia y a los tres somos patas. Los tres caminamos juntos, llega otro amigo con otra historia y ahora somos cuatro en ese grupo. ¿Te das cuenta? Ahí el contrapunto hace que las historias se vayan entrelazando, se vayan juntando. El in media res es cuando la historia comienza por la mitad, chicos. Lo clásico en las películas de terror. Que comienza, por ejemplo, con una chica que corre por el bosque, detrás de ella un individuo con un cuchillo, o la historia comienza con un asesinato, ¿no? Este pata va con su escopeta y mata a toda su familia. O sea, siempre inicia por la parte de las dudas. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo? En fin, ¿ya? El in extrema res es cuando la historia más bien comienza por el final, por el último capítulo, pero ojo, no regresas a lo mismo, mucho cuidado, ¿ah? Si la historia comienza por el final, tienes que irte en línea recta, ya no tienes por qué regresar. Es como en esa historia que te conté de este director del penal. La historia comienza así, donde él se cuelga.
Vete directo, explícame todo, pero no regreses. Yo me hubiera quedado hasta la parte donde mata al chico, ¿no? Le aplican la pena de muerte, la señora llora porque estaba embarazada, creo que dio a luz a su pequeño, en fin, y el director del penal como que empieza a arrepentirse, en fin, y se va. Pero ahí queda la historia. Pero si tú has visto la historia desde el comienzo, sabes, ¿no? Que la historia termina con el pata suicidándose también, ¿no? Por lo que había hecho. Esa es la extrema res. El flashback, mis estimados bombones, es más bien traer el pasado al presente. Hay una diferencia entre la técnica de flashback y la técnica del raconto. La técnica de flashback, criaturas, es un pasado cortísimo. En cambio, el raconto es un pasado largo. ¿Cómo es eso, mis? Te explico en conclusión. Mira, cuando nosotros, bomboncitos, hablamos de la técnica del raconto, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener en cuenta que el raconto es una técnica que tiene un pasado, ¿qué te digo? Duradero. Por ejemplo, la historia del Titanic, chicos, qué triste. La historia del Titanic tiene la técnica del raconto. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué le pongo la técnica del raconto acá en el Titanic? Es que el Titanic habla de todo el pasado. Si te das cuenta en la historia, ya, netamente en la historia, no, el presente no se cuenta mucho, además la historia abarca el pasado del año 1912, que se da pues la historia del Titanic. La abuelita cuenta todo lo que ha sido el proceso del viaje desde que sale pues esta gran embarcación del puerto, ¿sí o no? Hasta el día en que llega a hundirse, ¿sí o no? ¿No? En octubre, si no me equivoco, del año 1912. Ay, no, perdón, era abril, 12 de abril del año 1912. ¿Te das cuenta? Y el pasado o la historia trata de todo el pasado del Titanic. El pasado que traen al presente es largo, es duradero. Esa es la técnica del raconto, nunca te olvides. En cambio, el flashback solamente es un pasado momentáneo. Es como que yo les estaba hablando ahora, ¿recuerdas? Ya te conté la historia de la discoteca. Muy bien, te cuento y otra vez regreso al presente y seguimos la historia en el presente. Ya no estoy hablando del pasado. El flashback es solamente un rato. Por ejemplo, cuéntame cómo fue tu viaje de promoción, si es que lo tuviste, espero no ser cruel, ¿ya? Si no viajaste, ya, pues algún día viajarás, ¿sí o no? Muy bien. Si no tuviste baile, algún día bailarás. Pero solamente lo estás en el pasado un momentito, un ratico chiquitico, nada más, ¿ya? Esa es la diferencia, no se van a olvidar. Y por último, y con esto ya me retiro, tenemos la técnica de flash forward, o perdón, claro, el flash forward, este es el flashback, lo que te decía, ¿no? Este es un pasado corto. Por ejemplo, Harry Potter, ese es un flashback, porque la historia de Harry Potter se da todo en presente, ¿ah? Todo es en presente. Pero los personajes como que de vez en cuando van recordando cosas que lo tengan al presente. Este es un momento donde Snader, ¿no? No recuerdo bien el nombre, recuerda cómo encontró a su amada, Snape. la mamá de Harry Potter, ¿no? Sí, Snader, muy bien. Recuerda, y es un rato nomás. Luego está en trance y luego reacciona y ya sigue haciendo sus cosas en el colegio. ¿Te das cuenta? Es un rato ese flashback. Ahora, en la técnica de flash forward, chicos, para retirarme, la misa está en sesión. Recuerda que el flash forward es anticiparse a los hechos. Yo, por ejemplo, quizás antes me anticipaba a los hechos cuando teníamos los viernes sangrientos, ¿sí o no? Esperaba ansiosa, viernes, 6 de la tarde, al fin, acabo mis clases de la academia, soy libre, soy un elfo libre. Planeo que a las 8 de la noche llegaré a mi casa, supongamos, me aseo, después de haber cenado, salgo con algunas amigas, nos vamos por ahí un momento, nos recogemos a tal hora, y hasta todo planeado, mi viernes sangriento. Eso es un flash forward porque me estoy adelantando a los hechos. Estamos miércoles, pero yo ya alucino que voy a hacer el viernes. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, en películas, ahí tienes el caso del Señor de los Anillos. Ganadiel, si no me equivoco, es la que le muestra el futuro al señor Frodo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si ese anillo cae en manos del enemigo, en manos negativas, malvadas, yo qué sé? Ya está, y se está anticipando, ¿ya? Muy bien, criaturas bellas, the class is over. No sé si tendrán alguna question, ¿ya? Alguna pregunta, duda o inquietud sobre las técnicas. ¿Preguntas, bombones? ¿Nada? ¡Oh! Qué feo tu corazón, ni siquiera cómo estoy, nada. Ya, muy bien, hija, excelente, muy bien. Claro, esa es la técnica de raconto. Pasado largo, exagerado, todo te pasas hablando del pasado. Es como que toda la sesión me pasa hablando de mi vida, todita, desde inicio hasta el final. Y ya del presente no hubo nada, ¿sí o no? ¿Ya? Pero el flashback solamente es un momentito. Traes el pasado, ay, anda, recorrer y sigues con tu vida normal, ¿ya? Muy bien, criaturas bellas. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Que tengan una bonita semana, pórtense bien y como siempre sigan estudiando. No, bueno, conmigo será hasta la next.
Muy bien, chicos, nos vemos. Miss, muy buen día. Ya le pasé el anfitrión. ¿Cómo Hasta está, la profesora siguiente Carito? Buenos clase. días. ¿Cómo está mi cita? Ya nos vemos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, mis criaturas Luego, bellas. Miss. Cuídense, chicos. Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días, Miss. Hola, Sandra. Buenos días, profesora. Buenos Buenos días, días.